Hola a todos, el día de hoy les traigo la clase mordeduras, venenos, picaduras e intoxicaciones. Es un tema relativamente sencillo y sin embargo hay ciertos puntos que vamos a tocar y recordar al respecto, sobre todo del enfoque terapéutico y la farmacología y la bacteriología de cada especie, ¿no? Es un tema que, bueno, va a diferir mucho lo que son las mordeduras de mamíferos, serpientes venenosas, intoxicaciones por organismos marinos y picaduras o mordeduras de artrópodos. Cabe mencionar que es una revisión realizada siguiendo los principios de medicina interna de Harrison, la de 2019, y en UpToDate. Comenzamos. La mordedura de mamíferos tiene una prevalencia estimada de 300 por 100.000 habitantes, es relativamente alta. Y esta en un 70% es originada por las mascotas. El impacto que tiene en la salud pública es por las infecciones locales que esta puede tener, que muchas pueden pasar desapercibidas, pero otras ya pueden poner en riesgo la vitalidad de los tejidos. Estas van a ser ocasionadas por la flora microbiana del animal agresor, que en realidad no varía mucho entre una y otra especie, pero que hay ciertas especies de mamíferos que tienen alguna que otra bacteria en particular. En especial mención en países en vías de desarrollo, puesto que todavía la rabia y las fularemias son enfermedades emergentes y enfermedades que pueden convertirse en epidemias. Comenzamos con mordedura de perro. Es una epidemiología mayor a los 4.7 millones de personas al año, que esta es casi originada por mascotas. El 80% de todas las mordeduras de origen animal, que incluyen mamíferos, crustáceos y demás, va a ser ocasionada por los perros. Y del total de estas mordeduras, tan solo un 20% puede llegar a infectarse. Pueden ser desde perros grandes, perros pequeños y sobre todo la vitalidad del tejido va de acuerdo a la extensión y a la localización. Algunos aspectos bacteriológicos, en la flora comensal de los caninos tenemos microorganismos aerobios y anaerobios. Estos son el Streptococcus betemolítico, la Eikenella corrodens, Capnocytophaga canimorsus, cualquier especie de Pasteurella y en menor proporción los Staphylococcus, Actinomyces y Fusobacterias. Las manifestaciones clínicas posterior a la mordedura van a iniciar de 8 a 24 horas después y se manifiesta como una celulitis local con secreción purulenta en el sitio de ingreso y que se puede acompañar del tejido brillante que es característico de la celulitis, además de limitación funcional. Esta, dependiendo del lugar, dependiendo de si ha habido un vaso lesionado, dependiendo de la extensión, puede tener una propagación general que incluye la bacteriemia y en casos más graves la endocarditis y los abscesos cerebrales, aunque estos son menos frecuentes y se dan en individuos que tienen inmunocompromiso. ¿Cuáles principalmente? Pacientes alcohólicos, esterectomizados, que tengan deficiencias en la inmunidad innata, en la inmunidad celular o las inmunodeficiencias adquiridas. La Capnocytophaga canimorsus es un cuadro séptico que puede llegar en horas a la coagulación intravascular diseminada con el fracaso renal, principal atención en el mismo grupo de pacientes. Bueno, en cuanto a la mordedura de gatos, la mordedura o rasguño pueden acabarse en un 50% de los casos en infección. Entre los gérmenes, aparte de los que se han mencionado en los caninos, tenemos a la Pasteurella multocida y Bartonella henselae. Son infecciones que cursan de forma muy aguda, pueden llegar a la sepsis y neumonía en individuos que tienen compromiso del sistema inmune, y a diferencia de los caninos, la principal es que las infecciones son más profundas que extensas. Esto debido a que los dientes incisivos de los gatos pues tienden a penetrar más. Principal atención cuando estos se dan en la mano o en la muñeca porque pueden inducir
a osteomielitis o artritis séptica. Y otros mamíferos que no son humanos, como es el caso de los monos. Los monos, principal atención a lo que es el virus B del herpes, que es el herpes virus simiae. Otros mamíferos como focas, morsas y osos polares, que puede dar infección supurada crónica. El dedo de foca, que es este que están viendo de este lado, en el cual es una infección por el micoplasma. La característica es la celulitis extensa con limitación funcional, pero sin dolor. Roedores pequeños pueden introducir lo que es la fiebre sudoku, que es ocasionada por el Streptobacillus moniliformis en Estados Unidos y el Streptobacillus spirillum minor en Asia. La fiebre sudoku, 3 a 10 días después de la mordedura, el paciente va a presentar un cuadro tóxico infeccioso completo. Además que estos pueden originar abscesos metastásicos, los cuales pueden migrar hacia el endocardio, hacia las meninges, hacia el pulmón. Entonces nos dan la fiebre sudoku, que se acompaña con abscesos, endocarditis, meningitis y o neumonía. Una variante es la fiebre de Haverhill, que es la infección por el Streptococcus moniliformis, que es adquirida por la leche o agua potable. Las manifestaciones son similares, sin embargo no hay los abscesos metastásicos, puesto de que el sitio de ingreso no es una colonización en tejido. Y bueno, lo que son las mordeduras por humanos, que estas pueden infectar de 10 al 15% de las veces. Se identifican dos tipos de lesiones. Lo que es la mordedura real o las lesiones oclusivas, que ustedes pueden verlas en la imagen de la derecha y hasta arriba, donde es una mordedura real, pues se puede identificar claramente las arcadas dentarias y los sitios de inflamación e infección local. Otras, que son las lesiones por puño cerrado, que son consecuencia de golpe contra los dientes. Estas pueden originar, si es en la mano, artritis séptica, pero también puede generar en boca este tipo de lesiones en las cuales, por la cercanía que tiene con la cavidad oral, tiene amplia probabilidad de infección. Los gérmenes que se encuentran frecuentemente va a ser el Streptococcus viridans, que es propio de la flora bacteriana oral, el Staphylococcus aureus, que este ya es por piel, Haemophilus influenza y gérmenes anaerobios, dentro de los cuales también hay que destacar la Eikenella corrodens. Estas lesiones, por más pequeñas o por más que desde el punto de vista clínico sean menos lesivas, pueden generar verdaderas zonas de necrosis cuando están comprometidos los gérmenes anaerobios. Bueno, en general, el tratamiento de las mordeduras por mamíferos incluye tratamiento de la herida, la evaluación del uso de antibiótico-terapia y otras medidas profilácticas. Comencemos con el tratamiento de la herida. Es esencial realizar una limpieza minuciosa, que se puede utilizar cualquier solución con alcohol, cualquier solución antiséptica, hasta conseguir un sangrado rojo rutilante. Hay que evaluar la presencia o la coexistencia de cuerpos extraños, ya sean estos detritos del material dental, detritos alimentarios o mugre de agua. Y la valoración del cierre primario. En el caso de las heridas grandes y profundas, el cierre primario de la herida está diferido, pues lo que se tiene que hacer es garantizar la ausencia de gérmenes anaerobios. El cierre primario en heridas en cara, por ejemplo, en heridas en mucosas, va a originar la formación de abscesos por anaerobios, que puede dificultar tanto la cicatrización como la resolución del caso. Entonces eso se tiene que valorar de acuerdo a la extensión. Ahora, en cuanto a la antibiótico terapia, tenemos en general, bueno, estos son los 4 tipos de especies: el perro, gato, los humanos y el mono. Los gérmenes que están en cada uno de ellos, donde tenemos en el perro, que es el Staphylococcus aureus, la Pasteurella multocida,
gérmenes anaerobios, la capnocytófaga y el canimoraus. Para todos estos, el antibiótico de elección de primera línea es la amoxicilina con el clavulanato a una dosis de 200 a 500 miligramos cada 8 horas. La alternativa en pacientes que no toleren o pacientes alérgicos está la clindamicina, que puede ir de 150 a 300 miligramos cada 4 horas. El trimethoprim sulfamethoxazol de 800 con 160, que este va cada 12 horas. Y una quinolona, que es la ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas. La profilaxis, ya sea antimicrobiana, es ocasional, va a depender mucho del tamaño de la herida, de la extensión y de la inmunidad del sujeto. En cuanto al gato, los gérmenes que se tienen es la Pasteurella multocida, los Staphylococcus aureus y los anaerobios, para lo cual está el mismo esquema con amoxicilina con clavulanato, y los esquemas alternos básicamente son los mismos. En el caso, cuando ya nos vamos a las mordeduras por humanos, que estas sean oclusivas, los gérmenes es el Streptococcus viridans, el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y algunos anaerobios, donde lo que va a variar es en el tratamiento alternativo, donde podemos utilizar macrólidos a 500 miligramos cada 6 horas y fluoroquinolona. Ojo, el uso de eritromicina o claritromicina no es muy sugerido, puesto de que no hay que olvidar que estos fármacos son bacteriostáticos y no bactericidas. Por lo tanto, de acuerdo a la extensión que tenga la herida, hay que valorar si se puede beneficiar de un bacteriostático. Y en el caso de las fluoroquinolonas, estas tienen un ampliado espectro, sin embargo, la cantidad de resistencia que se está generando es cada vez más alta. La profilaxis siempre, es decir, una herida pequeña o una mordedura grande, pues siempre tiene que tener su tratamiento profiláctico de sostén, ¿no? Con antimicrobianos. Y en el mono es básicamente el mismo esquema, por eso los coloqué así juntos, con los mismos gérmenes y los mismos esquemas terapéuticos. Cuando el golpe es por puño cerrado, hay que agregar a todos estos gérmenes la Eikenella corrodens. En el caso de que sea por Eikenella o que la infección sea muy grave, aquí sí está indicado el uso de imipenem por vía intravenosa, y entre las alternativas la cefoxitina para la Eikenella. La profilaxis es siempre. Bueno, vámonos al punto número 2, las mordeduras por serpientes. Anualmente se reportan en Estados Unidos casi 5 millones de mordeduras por serpiente. Contrario a lo que se cree, de esos 5.5 millones, tan solo 1.8 millones pueden representar en verdaderas intoxicaciones por veneno, de las cuales de 20 a 94 mil pacientes van a tener el fallecimiento. Esto sobre todo se da en los climas templados y en la población agricultora manual. El punto de que exista tanta diferencia, tanto en la incidencia como en la cantidad de intoxicaciones o en la tasa de mortalidad, radica en ¿qué? En la cercanía y el fácil reconocimiento por la población hacia las heridas. Muchas pueden pasar desapercibidas, muchas pueden ser ignoradas, y que casualmente esas son las que peor curso tienen. ¿Qué es lo que ocurre con la mordedura? Posterior al igual que con el gato o con la mordedura por felinos, los dientes que tienen las serpientes son afilados y agudos en el extremo, induciendo a heridas profundas. La introducción de los colmillos posteriormente hace que las glándulas que se encuentran tanto en la mucosa gingival del diente como en el mismo diente se elimine un veneno que es una mezcla de enzimas. Son cerca de 32 enzimas las que contienen este veneno, las cuales van a inducir un derrame vascular, a la necrosis cística, alteración en la cascada de la coagulación e inhibición de los impulsos nerviosos. Ya lo vamos a explicar cómo se da cada una de estas situaciones. Y puede originar pues justamente lo que es hipotensión, lo que es edema pulmonar,
alteraciones hemorragíparas y alteración neurológica, tanto lo que es de la psiquis como la parálisis. La mortalidad global ha disminuido tremendamente desde la época de los 90, cuando se ha introducido de forma comercial el suero antiofídico, y llega esta a menos del 1%. Este menos del 1% es la que corresponde a las víboras de cascabel, las cuales son lesiones tan extensas y con abundante cantidad de veneno. El tratamiento incluye lo que es una evacuación inmediata, inmovilización en posición neutra. ¿Eso qué quiere decir? La extremidad que haya sido mordida, que haya sido lesionada, tiene que estar a la misma altura del corazón para evitar tanto sangrados como isquemias. Muy importante, evitar incisiones, enfriamiento de la zona, torniquete, choque eléctrico, y también lo que se menciona lo que es la consulta con los expertos nativos o la consulta con medicina tradicional, puesto que ellos tienen métodos poco eficaces para el tratamiento de estas lesiones. Si estas son muy grandes o el paciente está en choque, lo que se tiene que hacer es inmovilización a presión, es decir, se le coloca un estigmomanómetro por encima de la lesión en la extremidad afectada, y se le mantiene insuflada una presión de 40 a 70 milímetros de mercurio en el caso de brazos y de 50 a 70 en el caso de miembros pélvicos. Se tiene que evitar la caminata, puesto que esta induce mayor movilidad muscular, mayor vasoconstricción, vasodilatación y propagación pronta del veneno. Una vez en el hospital, lo que se debe hacer es la monitorización intensiva del paciente, sobre todo la neurológica, puesto que las toxinas, las enzimas que tienen el veneno de las serpientes pueden introducirse por la saliva y permanecer ahí hasta su completa degradación, hasta 36 horas. Entonces, lo ideal sería la evaluación durante 36 horas. En caso de que el paciente llegue en estado de choque, se tiene que dar el tratamiento del estado de choque como es establecido, con soluciones, vasoactivos, sustancias hipertónicas, etc. Y el suero antiofídico, ¿cuándo está indicado? En realidad lo ideal sería aplicar a todos los individuos el suero antiofídico. El problema es que existe un alto riesgo de reacciones alérgicas anafilácticas por el uso del suero antiofídico. Entonces eso hizo que la FDA y la OMS reserven el mismo solo en 3 casos. Cuando hay una intoxicación sistémica, o sea, con signos sistémicos, compromiso respiratorio, neurológico o multiorgánico, cuando las manifestaciones locales son graves, es decir, una necrosis extensa de la piel, inflamación extensa, hipoperfusión, trémor pálidus en áreas distales, y cuando existen anomalías del laboratorio, principalmente ¿cuáles? Las alteraciones en la coagulación. Esas son las únicas indicaciones para el uso del suero antiofídico. Tomar en cuenta las reacciones alérgicas del tratamiento en caso de que ocurra una de estas. Se ha probado de forma experimental inhibidores de acetilcolinesterasa, como es la tacrina, donepezil, ribastagmina y galantamina, debido a que el veneno que tiene las serpientes, al igual que en los arácnidos, como lo veremos, son enzimas que inducen a la mayor liberación de acetilcolina. Esto va a llegar a un agotamiento de la acetilcolina y a todos los síntomas colinérgicos, que básicamente son los que están mencionados aquí. Por eso el tratamiento con los inhibidores está recomendado de sostén, es decir, cuando ya se está disponible suero antiofídico, cuando directamente no se tiene suero antiofídico. Bueno, en el punto número 3, lo que son las intoxicaciones por organismos marinos, aquí hay que tomar en cuenta 3 situaciones. En primer lugar, cuándo, el dónde y el tipo de intoxicación. El dónde, en primer lugar, va a ser presentes en países marítimos, sobre todo las que son por mordeduras o picaduras.
Sin embargo, las que son por ingesta son mucho más frecuentes en países que carecen de salida marítima. ¿Por qué? Por una mala refrigeración y por un mal conservamiento, como lo vamos a ver más adelante. El tratamiento por lo general casi siempre es de sostén, a menos que exista un envenenamiento, para lo cual se debe utilizar el antiveneno específico. Bueno, vamos con los invertebrados. Los invertebrados marítimos comprenden un número importante de especies, dentro de las que destacan los cenocistos de hidroides, que son las medusas como las conocemos, el coral de fuego, las medusas portuguesas y las anémonas marinas. Las anémonas marinas, que son parásitos que están dentro de algunos pescados, que pueden estar presentes en distintas especies. Cuando existe una mordedura por cualquiera de estas, el dolor es fugitivo, urente y pulsátil en el sitio de la lesión, que puede originar prurito y parestesias. En menos del 1% van a haber manifestaciones sistémicas a nivel del tubo digestivo, renal y cardiovascular. El tratamiento local es el uso de sustancias ácidas, es decir, vinagre, ácido acético, limón, con mucho cuidado de exponerles a los rayos del sol, porque puede inducir a una fitofotodermatitis. También se aconseja el rasurado de la piel, que permite eliminar los nematocistis restantes, y algunos anestésicos, antihistamínicos o corticosteroides tópicos para la sintomatología. Los analgésicos de sostén, y en caso que se manifieste con espasmos musculares, el uso de diazepam o gluconato de calcio por vía intravenosa. Lo que ya son los por vertebrados, por animales marinos vertebrados, tenemos lo que es la pastinaca, los escopérnidos, los bagres marinos, los tiburones cornudos. Todos estos son venenosos, todos estos tienen actividad bacteriana importante en su cavidad oral. En el caso de las pastinacas, la intoxicación va a manifestarse como un dolor local persistente hasta 2 horas posterior a la mordedura. Va a tener una cicatrización que puede alcanzar hasta las 40 semanas. En el caso de las escorpinas, los efectos tóxicos de índole neuromuscular, esto por el veneno que traen, y existe alguna que otra picadura o mordedura letal que se acompaña con una mortalidad alta en las 8 horas, hasta cuando alcanzan un vaso sanguíneo. Lo que ya son mordeduras por animales más grandes, por los bagres y demás, eso se maneja como cualquier otra mordedura con limpieza de la herida. El tratamiento va a ser las medidas analgésicas, que incluye la inmersión en agua caliente, no hirviendo, el debridamiento de la herida y la eliminación de material residual, el uso de antiveneno específico, la actualización de la vacuna antitetánica, y en esto está indicado el cierre secundario de las heridas. Se puede dar profilaxis antimicrobiana con estafilococos y estreptococos. Otros organismos marinos, como son las ciguateras son comensales que tienen distintas especies dentro de los mares tropicales y semitropicales. Fuera del área tropical, los casos son por consumo de carne en descomposición, como es la carne de barracuda, el guachinango y el lucio pequeño. Y bueno, estas tienen 5 toxinas, que son dinoflageladas fotosintéticas, las cuales se enumeran de CTX 1, 2 y 3, las cuales no se van a afectar por condiciones externas, es decir, por el calor, por la luz y por la osmolaridad del líquido, por lo cual en lo que es la carne de barracuda, el huachacingo, el lucio pequeño, van a persistir estas toxinas pese a los medios de cocción de las carnes. 24 horas posterior a la mordedura o a la intoxicación van a presentar síntomas inespecíficos gastrointestinales, neurológicos, cutáneos.
La manifestación patognomónica típica de la intoxicación por ciguateras es la inversión de la sensación térmica, que puede alcanzar hasta meses después de la mordedura. El tratamiento es la terapia de sostén. Se pueden utilizar antihistamínicos, analgésicos centrales y moduladores de las vías del dolor, como lo que es la pregabalina, la metriptilina, y bueno, evitar el consumo de peces, moluscos y derivados por un buen tiempo. En cuanto a la intoxicación paralítica por los moluscos, esto es por ingesta de moluscos contaminados en lo que se conoce como la marea roja. Estas pueden ser almejas, ostras, veneras o mejillones, las cuales liberan toxinas químicas hidrosolubles que son termoestables y estables en ácido, lo cual también permite que se preserven a pesar de los métodos de cocción. La saxitoxina es la que es propia de la marea roja, es esta que vemos aquí, y clínicamente puede ir desde paresthesis en la boca hasta una parálisis flácida e insuficiencia respiratoria. Cuando existe ataques de marea roja en cualquier costa, se suspende por completo la venta y el consumo de carne de pescado hasta que esta se pase. El tratamiento es el lavado gástrico, el lavado gástrico con bicarbonato cuando la ingesta tiene menos de 2 horas. Se puede utilizar carbón activado, pero nunca utilizar con sulfato de magnesio, puesto que esta puede inducir a una unión irreversible de las toxinas con los receptores colinérgicos. Hay que vigilar que no llegue a una parálisis respiratoria, aunque cada vez los casos son menos frecuentes. Y bueno, los escómbridos, la escombroidosis se denomina la intoxicación histamínica por descomposición bacteriana de escómbridos mal conservados o refrigerados de forma inadecuada. Los escómbridos ya son cualquier tipo de pescado que puede ser consumido. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos alimentos, cuando están mal conservados o mal congelados o tienen mucho tiempo, van a tener una degradación que no va a ser simétrica. Es decir, que hay una descomposición desigual en el mismo pez y clínicamente puede variar de un individuo a otro. Es decir, que dos personas hayan comido el mismo pescado y que una presente y otra no, es la manifestación de lo que es la descomposición desigual. Puede presentarse con hipertermia, congestión, urticaria, angioedema, y esto se va a resolver de 8 a 12 horas posterior. Esto comúnmente es confundido con lo que es la reacción alérgica a los escómbridos, puesto que las lesiones son típicas de una alergia alimentaria, es decir, ronchas, angioedema, distensión abdominal, etc. El tratamiento son medidas de sostén y antihistamínicos orales por el tiempo que dura la liberación de histamina. Muy bien, vamos con mordeduras y picaduras de artrópodos. En primer lugar está lo que es la parálisis por garrapatas. Las garrapatas en realidad son unos artrópodos muy importantes dentro de las enfermedades por artrópodos, puesto que el espectro clínico que tiene esta va desde formas leves como la enfermedad de Lyme o la babesiosis, anaflaxis o la ehrlichiosis. En formas más agudas y más frecuentes es la parálisis y la anafilaxia. ¿Qué es lo que ocurre? Las garrapatas se alimentan de la sangre de los hospedadores y tienen secreciones salivales que van a ocasionar las reacciones locales. En estas secreciones son las que van a desencadenar toda la respuesta alérgica y toda la respuesta inflamatoria que puede iniciarse en menos de una hora y que puede persistir por una semana. El bloqueo neuromuscular que se da por esas toxinas va a disminuir la conducción nerviosa de forma reversible. Esta parálisis o esta disminución de la sensibilidad y motricidad va a ir de abajo a arriba, en extremidades inferiores de forma ascendente y simétrica que puede llegar hasta los pares craneales con desaparición de los reflejos osteotendinosos. Si evaluamos estas dos
características clínicas, una parálisis ascendente, simétrica, evolutiva, con desaparición de reflejos osteotendinosos, nos habla de un diagnóstico diferencial de un síndrome de Guillain-Barré. Sin embargo, en este caso la punción lumbar es normal. El tratamiento va a ser la eliminación de la garrapata, además de la monitorización exhaustiva. Luego, picaduras por arácnidos. En realidad las arañas no muerden y no pican a menos que se vean invadidas en su terreno o se vean sometidas a estrés. Pueden ir desde lesiones menores, que van desde el edema eritema hasta la necrosis de la piel y tejido celular subcutáneo, que puede llegar incluso hasta la hemólisis. Tiene distintas fases en cuanto a lo que es la cicatrización. Inicialmente hay una induración en la zona central, más una zona de isquemia aledaña, que la ven aquí en morado, con el eritema. A los 3 días puede presentar ya manifestaciones sistémicas inespecíficas, como es el cuadro tóxico infeccioso, y va a tener una resolución hacia la úlcera, que es la pérdida de sustancia profunda, una cicatriz deprimida y, bueno, va a dejar una marca, una cicatriz hasta los 3-4 meses. Para que una de estas heridas desaparezca toma entre aproximadamente 3 a 5 años. Los fallecimientos se dan por causa renal o por hemólisis, esto por el veneno que puedan tener las arañas, y el tratamiento se da de sostén y de profilaxis. Distinto a lo que es la araña viuda negra. La araña viuda negra, esta tiene una imagen de reloj de arena, en la cual la cabeza y el cuerpo tienen el mismo diámetro, con una cintura muy angosta, además de la presencia de una mancha rojo a nivel ventral. Tiene una neurotoxina que provoca una unión irreversible a los nervios, con la consiguiente liberación y agotamiento de acetilcolina y otros neurotransmisores. Clínicamente puede presentarse hasta los 60 minutos posterior a la mordedura, con calambres dolorosos de irradiación central, una rigidez muscular extrema en los músculos del vientre que puede simular un cuadro de peritonitis, y lo que son los síntomas acetilcolinérgicos, como la cialorrea epífora, la micción, defecación, emesis, en las fases iniciales. Puede llegar hasta un paro respiratorio, una hemorragia cerebral o una insuficiencia cardíaca. El antiveneno solo está indicado en los casos graves, que incluye todo esto, puesto de que existe el riesgo de la enfermedad de suero y anafilaxia por el antiveneno. Es así que para la administración del antiveneno se recomienda el uso concomitante de adrenalina intramuscular. Estos son los distintos tipos de lesiones que pueden existir. La lesión central, el borde, los bordes pálidos y el eritema alrededor, que evoluciona hacia lo bueno o hacia lo malo, ya sea hacia una úlcera o hacia una remisión total. Cuando es en cara puede asociarse con edema del celular subcutáneo de las regiones aledañas. Aquí tenemos una imagen que realmente muestra una lesión muy importante de la picadura, de la mordedura en realidad, con amplia destrucción de tejido y necrosis importante. Otros tipos de arácnidos está el alacrán. Ya sea el alacrán o los escorpiones, se sabe que solo 30 de las más de 1000 especies que se encuentran son venenosos. Sin embargo, la mortalidad es alta. De todos los casos que se reporta, la mortalidad puede alcanzar hasta un 25%, que equivale a 5000 casos anuales en el mundo. Las dos especies más venenosas son los Centuroides esculpuratus y el Centuroides exilicaula. Esto en el occidente y esto en el oriente. Clínicamente, el alacrán arbóreo o el Centuroide esculpuratus va a manifestar lo que es la prueba de percusión, es decir, que al hacer una percusión, como en una evaluación física, refleja dolor en toda la zona. Alteraciones en el ritmo cardíaco, ya sea con taquicardia, arritmias, hipertensión arterial,
elevación de la temperatura y rabdomiolisis. Fuera de Estados Unidos, el Centruroides exsilicauda es más mortal, puesto que este va a inducir a la liberación de catecolaminas endógenas, los cuales, por el sostenimiento de esta liberación de las catecolaminas, induce a un infarto agudo del miocardio o a un edema agudo de pulmón. El tratamiento son las medidas locales de sostén, justamente el soporte cardiovascular, y midazolam cuando existe demasiada contractura muscular. Actualmente no se tiene un antiveneno específico o no está recomendado por la FDA. Y finalmente, lo que ya son las picaduras por himenópteros, estas incluyen lo que son las abejas, los avispones, que este es un ejemplar de un yellow jacket, y las hormigas de fuego. El mayor riesgo de las picaduras por himenópteros radica en los episodios de anafilaxia, que puede llegar hasta un 4% de todas las mordeduras, en pacientes que incluso no sean alérgicos. Clínicamente, una picadura puede tener una reacción local extensa, que puede derivar a una rabdomiolisis o, lo que es peor, una anafilaxia. El tratamiento siempre va a ser la extracción de los aguijones, el uso de antihistamínicos y, cuando sea necesario, el uso de adrenalina. Bueno, eso es todo en cuanto a la clase. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir al correo.